6 dice así, mire, segunda a Timoteo capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives, note, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ya? Bueno, el apóstol Pablo está hablando a esta especie de hijo espiritual, ¿cierto? Este Timoteo que llegó a ser pastor en Éfeso, en Asia Menor, le da una serie de instrucciones, lo aconseja, y aquí hace mención a personas que fueron claves en la vida, en la formación de Timoteo, como lo dice en el versículo 5, habla de la abuela de Timoteo llamada Loida, de su madre Eunice, y más adelante en el versículo 6 viene lo que estamos analizando. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Ahí está la expresión más pura de lo que estaba diciendo yo. Es decir, soplar el fuego para que la llama se encienda, para ser de espíritu ferviente. Yo he visto algo, hermanos, que adolece la iglesia cristiana bíblica. ¿Ya? Todas las iglesias bíblicas, siempre por una razón que lo hemos dicho, hermanos, cuando nos llenamos la cabeza de teología, enfriamos el corazón. Tenemos que siempre ser sobrios, equilibrados, balanceados, hermanos. La palabra de Dios nos enseña a ser fervientes de espíritu, no de espíritu apagado. El apóstol Pablo está llamando a Timoteo que avive el fuego, el servicio con diligencia, y no solamente diligencia, sino que ferviente. Debe ser con gozo, debe ser con alegría, debe ser con un espíritu que contagia, con ánimo, no que apaga el espíritu, porque hay un contraste en esto, hermanos. Primero a los tesalonicenses, como usted conoce, varias instrucciones que Pablo le da a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 19, dice, no apaguéis el espíritu. Si una cosa uno aprende del Espíritu Santo, es que tiene esta doble característica, por decir así, como se revela. Al menos la Biblia lo revela así. Sensible como paloma. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo se bautizó ahí en las aguas del Jordán? Dice que del cielo la voz del Padre, abajo el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. ¿Ya? Así lo dice, lo revela la palabra del Señor, capítulo 3 de Mateo. Entonces, el Espíritu Santo reúne esa condición de sensibilidad de la paloma. También el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, no cabe ninguna duda. El poder de Dios, el Espíritu Santo, poderoso, por un lado, soberano, pero también sensible. Tanto así que el Espíritu se apaga, el Espíritu se entristece. Pablo dice, no contristéis al Espíritu, pero también dice, no apaguéis al Espíritu. Y cuando se habla de apagar, es el contraste de encender, ¿no es cierto? Es el antónimo de encender. Lo que nosotros apagamos es lo que está encendido. Y cuando nosotros vemos un grupo, ¿cierto?, de hermanos fervientes en espíritu, con un espíritu ardiente, avivando el fuego del don que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado. Fíjese la consonancia que hay con Romanos 12, los dones espirituales, el servicio, el amor, la diligencia, pero también avivar el fuego para tener espíritus ardientes, ¿cierto? Siempre va a ser una iglesia que va a ser, ¿no es cierto?, el blanco de Satanás. Satanás sabe que uno de los puntos más débiles que tenemos los cristianos es cuando se nos roba el gozo. Amados hermanos, cuando estamos sin gozo no podemos servir. No podemos servir con eficacia. Es como que nos volvemos unos robots, ¿cierto? Una frialdad absoluta, cumplir por un aspecto de código religioso. Pero distinto es cuando servimos con fervor, con espíritu ferviente, con espíritu ardiente. Y eso tenemos que cuidarlo, amados hermanos, lo hemos dicho más de una vez. Crear comunión en el amplio espectro de la comunión es muy difícil, hermanos.
Se requiere trabajo, diligencia, negarse a uno mismo, negarse al cansancio, negarse a las críticas, etcétera. Y cuando ya se va logrando la comunión, cuesta muy poco, amados hermanos, destruir la comunión. Por eso la necesidad de los obispos. La palabra obispo, que es una de las áreas del que hay un oficio que es único, que es en el sentido de que reúne tres características, pero es uno solo. Me refiero al anciano, al obispo, al pastor. ¿Ya? Ahí no hay una escala jerárquica, sino que son características distintas de la misma persona que ejerce ese oficio o ese servicio. El de anciano por la experiencia, el de, ¿no es cierto?, el de pastor porque dispensa el pasto, dispensa la alimentación a las ovejas, y el de obispo porque observa, porque vigila. ¿Por qué? Porque Satanás es especialista en robar el gozo. Cuando tú experiméntalo tú mismo, yo sé que me vas a decir amén a la distancia porque es tu experiencia y la mía. Cuando has tenido una reunión gozosa en el Señor, después que termina la reunión y viene tu quehacer diario, va a pasar una u otra cosa en donde vas a ser probado, y muchas veces Satanás logra robarte el gozo. Y cuando se nos roba el gozo, se apaga el espíritu y uno se ve derrotado, hermanos. Por eso la necesidad de ¿qué? De volver al fogón. ¿Para qué? Para avivar el fuego, para que el espíritu ferviente no se apague, amados hermanos. Aviva el fuego del don que hay en ti, como dice aquí Pablo a Timoteo. Mire, vamos a poner un ejemplo respecto a esto, un ejemplo bastante claro que está aquí en Hechos, y con esto vamos a terminar en esta noche. Hechos capítulo número 18, hermanos. Miren lo que dice aquí la Escritura. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a dar lectura al versículo 24 al 26. Dice así. Hechos capítulo número 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo, note lo que dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Note que usa las dos palabras que Pablo le dice a los romanos. Enseñaba de manera ferviente y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bien, aquí aparece este famoso Apolos, hermano. Este Apolos que, según el texto, tenía una formación potente, ¿no es cierto?, intelectualmente potente. Viene de Alejandría. Imagínense ustedes la reserva intelectual de Alejandría de todos los tiempos, hermanos, la biblioteca, en fin. De ahí emergieron muchos filósofos en los primeros siglos, hermanos, de la famosa Alejandría, en la región africana ahí, ¿no es cierto?, de Egipto. Entonces, este viene de Alejandría, llega a Éfeso, y la Escritura lo describe como un hombre instruido en el Señor, pero con un espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente las Escrituras. Pero había un pero en él, porque eso es muy importante también, hermano. Esto no basta con espíritu fervoroso, con ánimo, con un espíritu ardiente, sino que hay que estar sentado bien, ¿cierto?, en la doctrina. Y el Señor usó a estos hermanos, un matrimonio que eran amigos de Pablo, Priscila y Aquila, para poder instruirlo, afinarlo en ciertos aspectos. Dice el texto acá, ¿no es cierto?, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Por eso es importante todo esto, hermano, todo este complemento
los dones espirituales, la exhortación. Me gusta mucho esta experiencia de Priscila y Aquila, ¿no es cierto? Lo sacaron aparte, no lo avergonzaron en público, sino que lo apartaron y le expusieron precisamente el camino de Dios, le corrigieron esto y aquello. Esto me habla, hermanos, de algo que yo leí hace muchos años, en un libro del hermano John MacArthur, que se llama Los Carismáticos, un libro, uno de los primeros libros que tuve hace muchos años. Y el hermano MacArthur en ese tiempo ya hablaba de los carismáticos y en uno de sus capítulos del libro decía, ¿qué podríamos aprender de los carismáticos? Porque todos sabemos que el carismatismo, hermano, y el pentecostalismo tiene errores doctrinales garrafales, muy graves, hermanos. Aún así el hermano MacArthur decía, ¿qué podemos aprender de ellos? Y precisamente enfocaba el espíritu fervoroso de los pentecostales. ¿Has pasado tú una iglesia pentecostal? ¿Has cruzado alguna vez en tu vida cristiana por una comunidad cristiana pentecostal? Parece que como siempre dice nuestro amado hermano Mario, te rompen los huesos de los abrazos, hermano. Son muy cariñosos. Demuestran fervientemente el amor, el aprecio. Decía también un profesor, un hermano también que yo aprendí mucho de él, decía, realmente ellos aman al Señor. Y decía este hermano, yo lamento cómo pueden ser tan engañados, tan mala doctrina que tienen. Por eso yo en Apolos veo un pentecostal que viene a la sana doctrina, de donde aprendemos algo puntual de Apolos, el espíritu fervoroso, no la teología fría, esa teología que cuando uno entra a estas iglesias reformadas y teológicas, parece que está entrando al catolicismo romano, en donde todo es como una pulcredad, ¿no es cierto?, como un cementerio, una cosa muy muerta. No hay amor, no hay manifestación de estímulo, de amor, de cariño. Entonces, cuando vemos el pentecostalismo, y el hermano MacArthur decía, ¿qué aprendemos de ellos? Aprendemos esa amabilidad que ellos tienen, esa cordialidad, ese amor expresivo a la visita que viene por primera vez a nuestra iglesia. Entonces, de alguna manera, uno va rescatando esto, pero también siempre con la debida, ¿no es cierto?, el debido equilibrio de que no es solamente el amor, el fervor y los abrazos lo que sostiene una iglesia. No, no, no. La doctrina se sostiene en la verdad y la verdad es de las escrituras. Pero esa verdad se debe presentar en amor. No puede ser fría, no puede ser indiferente. Por lo tanto, cuando nos habla la escritura, y con esto termino, del espíritu fervoroso, del espíritu ardiente, inmediatamente yo me acuerdo de este Apolos, que llegó a predicar, debe haber sido una cosa impresionante, con ese espíritu vehemente, ¿no es cierto? Esas predicaciones. Yo conocí un predicador que ya está en los brazos del Señor, que era muy fervoroso para predicar. No obstante, tenía sus cosas doctrinales que debía corregir. Entonces ahí está la otra parte, el equilibrio, el complemento, ¿no es cierto? Pero aprender también de aquellos que en espíritu sincero aman al Señor y que nos contagian con su espíritu ferviente, ardiente, porque no se puede servir al Señor de una manera, ¿no es cierto?, fría, rigorista, como eran los fariseos, sino que en su justo equilibrio, sirviendo al Señor en espíritu ferviente. Seguiremos hablando de esto y avanzar la próxima semana si el Señor Jesús no ha regresado. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos ha instruido respecto a ser diligentes, a no ser perezosos, a trabajar con solicitud, con prontitud, no dejar para mañana lo que debemos hacer ahora, y también aprender que es necesario servirte, Padre Santo, con un espíritu ardiente, fervientes en espíritu, avivando el fuego, cual brasas, carboncillos de la brasa, estimulándonos unos a otros, al amor y a las buenas obras,
para que el don, ese fuego del don que tú, o los dones que tú nos has dado, pueda encenderse para rectificar muchas veces nuestras asambleas cristianas, nuestras iglesias. Muchas veces las iglesias bíblicas, Padre Santo, adolecen de esa espontaneidad, de ese amor, de esa actitud ferviente que contagia. Y ayúdanos, Señor, también a supervisar siempre aquellos agentes que quieren apagar el espíritu, que con sus actitudes, con sus palabras muchas veces, se introducen en las iglesias para apagar el espíritu, para desarticular la comunión, para apagar el fuego de la comunión de los hermanos. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita atesorar esta palabra y aún más sentirnos motivados para seguir escudriñándola. Oramos por todas las necesidades de nuestros hermanos, conforme a lo que ellos estén viviendo. Padre Santo, tú responde de acuerdo a tu soberana voluntad. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.